Buenos días amigos, bienvenidos al 20º capítulo de este tutorial de FreeCAD. Vamos a practicar las recién vistas en los últimos dos capítulos matrices, ya que es algo que vamos a manejar mucho de aquí en adelante y ya para siempre. Como suelo decir, son algo, las matrices, que viene para quedarse. Pero antes que nada quiero haceros una pequeña aclaración de términos, porque seguramente muchos de vosotros, los que estáis familiarizados con las matemáticas, no tendréis ningún problema, pero otros que no tengáis tanta afición por las matemáticas, pues a lo mejor os hacéis un poco de lío con términos del argot de la geometría. Entonces os he hecho aquí un pequeño gráfico donde podemos ver lo que es un poliedro, un paralelepípedo, un ortoedro, en fin, vais a ir viendo que hay términos para tirar por alto, hay muchos. Los sufijos son todos griegos, eso sí, los grandes matemáticos de la antigüedad eran griegos y ellos definieron, por decirlo así, este argot. Entonces tenemos que el sufijo poli es muchas o mucho, edro es cara, ortos recto, paralelo o paralelo, paralelo, y epípedon plano. Tenemos que un poliedro es cualquier forma geométrica que tenga un determinado número de caras, sea de la forma que sea, pero con una condición, que tienen que ser caras planas. Por lo tanto, un cono, una esfera o un cilindro son formas geométricas, obviamente, pero no son poliedros. Una esfera no tiene caras, entonces no puede ser un poliedro. El poliedro con menos caras que existe es el tetraedro, es decir, 4 caras. Aquí os he sacado una imagen de lo que sería un tetraedro. Es un triángulo en 3 dimensiones. Tendríamos una base triangular y luego 3 triángulos, uno aquí, otro aquí y el de la parte de atrás, formando 3 caras, con lo cual tendríamos 4 caras. Luego tenemos el pentaedro 5, hexaedro 6, nonaedro, decaedro, en fin, dependiendo de las caras que tenga, se le puede llamar por su sufijo en griego y después edro. El ortoedro, como vemos, ortos es recto y edro es cara, tenemos una forma geométrica con caras que forman ángulos rectos, es decir, todas las caras que componen esta figura geométrica entre sí conforman ángulos rectos. Un cubo es un ortoedro clarísimo. Un rectángulo también es un ortoedro, porque todas las aristas dividen caras que están formando ángulos de 90 grados. Y un paralelepípedo, que seguramente es el que más os sonará, es un poliedro con 6 caras, con lo cual paralelepípedo y hexaedro es lo mismo. Y tiene la particularidad de que esas 6 caras, si las dividimos en 3 grupos de 2, las caras que se confrontan son paralelas e iguales. Tienen 12 aristas y 8 vértices. Vamos a ver esto más claramente aquí. Vamos a crear un cubo y aquí vemos que tiene 6 caras. Esta se confrontaría con esta, pues vemos que son 2 caras paralelas y idénticas. Esta con esta y esta de abajo con esta. Son paralelas e iguales, con lo cual estaríamos ante un paralelepípedo. Vamos a ver también que un rectángulo es un paralelepípedo y vamos a aprovechar para hacer el que nos va a servir para empezar con los ejercicios de este capítulo. Ya tengo las medidas establecidas, por lo tanto van a ser una longitud de 24,6. Si le doy al tabulador, se me pasa al siguiente campo. Ahora he pulsado tabulador. Salta al siguiente campo y lo bueno es que queda seleccionado para que meta el siguiente valor. Por lo tanto, usar el tabulador es más rápido que ir seleccionando con el ratón. El siguiente sería la anchura. Vamos a poner 9,1. Pulso tabulador y nos pasamos y como veis ya queda seleccionada la altura y vamos a poner 1,5. Esto también es un paralelepípedo. ¿Por qué? Porque tenemos 6 caras y las que se confrontan, esta de aquí arriba con esta de aquí abajo, son paralelas e iguales. Esta larga con la de detrás, paralelas e iguales. Y la corta con la corta de detrás, paralela e igual.
Así pues, estamos ante otro paralelepípedo. ¿De acuerdo? Pues este pequeño boceto pienso que os puede ser muy útil porque de aquí parten muchos términos, muchas palabras que conforman este argot tan complejo de la geometría. Y partiendo de estos pocos vocablos podréis comprender muchas palabras que luego vais a ir conociendo a lo largo del avance en la geometría, en el diseño 3D y en este mundo en general. Volvemos a FreeCAD y vamos con nuestro ejercicio. Vamos a crear una pastilla de chocolate. Vamos a ponerle el nombre a la base que acabamos de crear y vamos a ponerle base. Y ahora vamos a crear lo que serían las onzas. Las pastillas de chocolate sabéis que están formadas por pequeños montículos por donde partimos y les llamamos una onza de chocolate, ¿no? Seguramente viene por la antigua medida onza, medida que actualmente se sigue utilizando en algunos países. Entonces vamos a crear otro cuadrado. Se nos crea en el mismo lugar, partiendo del mismo punto de ejes, vamos a poner la cruz de los ejes y como veis parten ambos cubos. Antes he dicho cuadrado, es cubo, parten del mismo sitio. Este cubo tenemos que hacerlo bastante más pequeño. También tengo aquí las medidas. Vamos a seleccionarlo, vamos a cambiarle el nombre y vamos a ponerle onza. Vamos a crear lo que sería la muestra de todas las onzas o montículos que va a componer la tableta de chocolate. Entonces, nos vamos aquí y en longitud tenemos 3 milímetros. En anchura 4 milímetros y en altura 0,5. Bien, pues aquí tenemos el pequeño paralelepípedo que ha quedado dentro de este gran rectángulo. Lo que vamos a hacer ahora es colocarlo en el sitio en que debe estar. Nos vamos pues a ubicación. Aquí le vamos a poner 0,3. Le damos a tabulación y nos pasa al siguiente ya seleccionado. En la Y también le vamos a poner 0,3 y se nos cuela hacia adentro. Y en el Z vamos a subir 1,5. Como esta base tiene un grosor de 1,5 milímetros, lo que vamos a hacer es ponerla sobre ella, sobre la base. Ahí lo tenemos. ¿Os dais cuenta? Aquí tenemos la muestra con la que vamos a crear la matriz para conformar nuestra tableta de chocolate. Así pues, le damos a aceptar. Y ahora nos tenemos que ir a crear la matriz. Esto se hace en el escenario o banco de trabajo Draft. La onza la tenemos seleccionada, lo podemos comprobar. Así pues, nos vamos directamente a crear la matriz. Hacemos clic y vemos que se nos ha creado array. Array contiene dentro, de forma invisible, onza. Bien, pues tenemos 2 en el eje X, 2 en el eje Y y 1 en el eje Z. Pues necesitamos 14 montículos como este o 14 onzas. Así pues, en el eje X vamos a poner 7. En el eje Y vamos a poner 2 hileras. Así pues, vamos a tener una matriz multidimensional de 7 en X por 2 en Y. Vamos a poner estos valores. En el X 7 y en el Y lo dejamos en 2, como está. El Z se queda en 1 porque es, como suelo decir, un solo piso. Solo es una hilera tridimensional en el aspecto de altura. Vamos a separar estas 7 que están en el eje X. Así pues, nos metemos en la propiedad intervalo X y X. Y en vez de 1, vamos a poner 3,5. Si queréis podemos ir haciéndolo un poco probando para ver cómo queda, para que veáis que el hecho de que yo ya tenga las medidas es simplemente que he ido probando. Aquí podemos poner por ejemplo 4 y vemos que se nos sale un poquito, pues vamos a poner 3,5. Pues mirad, esta es la correcta. Y aquí tenemos 2, así pues nos vamos al intervalo Y, vamos a ponerlo en vista axonométrica, y vamos a ver que Y nos indica la flecha hacia el noreste, o lo que es lo mismo, hacia arriba a la derecha. Con lo cual, el plano Y, como veis, tiene una hilera que está metida en la otra. Entonces, nos vamos al intervalo Y y podemos hacer lo mismo. Vamos a ponerle 4. Pues un poquito más. 4,5. Ahora sí. Si en realidad la base
la hice con esas medidas tan caprichosas de 24,6, 7,9, por eso, porque tenían que coincidir las 7 onzas en 2 hileras. Ahora lo único que nos quedaría sería colorearla. Vamos a la base, nos vamos a vista, color de forma y vamos a ponerle pues un color que sea similar al chocolate, ¿no? Un marrón oscuro, y lo añadimos a colores personalizados. Aceptamos y a ver qué tal queda. Muy bien, pues perfecto. Además, lo del color es lo de menos, porque luego incluso a la hora de imprimir, le pongamos el color que le pongamos, la pieza la va a imprimir con el color de plástico que nosotros pongamos en el extrusor. Obviamente eso es ahora, en las impresoras actuales, pero no va a pasar mucho tiempo para que tengamos impresoras que sean capaces de determinar el color de la pieza, lo capturen del propio diseño y escojan un PLA u otro para imprimir una pieza u otra, incluso que tengan varios extrusores, que ya las hay con más de un extrusor, incluso ya las hay que imprimen en otros tipos de materiales como resina, como otros tipos de goma, que ya no es plástico. En fin, de momento lo que tenemos que hacer nosotros es poner el PLA, con lo cual el color es simplemente para que veamos en nuestro diseño cómo va a quedar, es un mero elemento estético. Bueno, vamos a seleccionar el array y vamos a ver por qué hemos agregado el color a colores personalizados. Nos vamos a color de forma. El hecho de personalizar ese color y copiarlo en un área aparte, como un color nuestro particular, es para tener los mismos colores en ambos objetos, en el array y en la base. Porque si no lo hacemos así, tenemos que irnos otra vez al color marrón, buscar otra vez la tonalidad que nos parezca adecuada y acertar que sea idéntica. Si no pudiéramos hacer esto, personalizar un color, siempre podríamos ir a consultar el color de la base y copiar el tono, la saturación, el valor, el rojo, el verde y el azul, esas casillas que vemos ahí con números, pero obviamente el tener el color personalizado nos da la ventaja de que tenemos exactamente el mismo color en un sitio que en otro. Le damos a aceptar y tenemos exactamente el mismo color. Ya tenemos nuestra onza de chocolate. Un fuerte abrazo desde España a todos, a todas. Muchísimas gracias por ver mis vídeos. Si os ha gustado este vídeo en concreto, dadle a me gusta. Si os gusta mi canal, suscribíos a él para estar al tanto de todas las novedades, de todos los vídeos que voy subiendo y de todo el contenido que vaya agregando. Hasta luego amigos, un saludo.